En esta ocasión no presento un generador de radiofrecuencia, sino la reparación de una radio antigua a válvulas. Se trata de una radio francesa de la marca Astoria, de la que no puedo asegurar el modelo, aunque creo que pudiera ser la R57. Siguiendo con el receptor, este es su aspecto exterior con 4 mandos, del selector de bandas, de tono, de sintonía, y encendido y volumen. En la trasera se pueden ver algunas válvulas de la serie roja. De izquierda a derecha la ECH3 conversora mezcladora, la EBF2 de la etapa de frecuencia intermedia, la EF9 detectora y amplificadora, la CLB6 de sonido, la CY2 rectificadora. Y por último la válvula reguladora de voltaje R20N. La radio vista desde abajo, con el bloque de bobinas osciladoras y de antena en la parte superior derecha. En la parte izquierda se observa una especie de transformador que en realidad es un inductor self de filtro entre los condensadores electrolíticos. A la derecha vemos una bobina o self que lleva la tensión positiva al ánodo de la sección triodo de la osciladora ECH3. No es habitual ver esto en los receptores, generalmente encontramos en esta posición una resistencia. Una de las peculiaridades de esta radio es la lámpara reguladora de voltaje R20N. Este tipo de lámpara se montaba sobre todo en radios francesas. Permite alimentar por una parte la tensión de positivo con unos 110 voltios. Y por otra parte alimenta el circuito de filamentos en serie de una válvula de 44 voltios, otra de 33 voltios y 3 de 6,3 voltios, además de 2 lamparitas del dial. Estas son exactamente las 5 válvulas que tiene esta radio con un voltaje total de 93 voltios. La firma Radio Celsor de Francia es la creadora de estas lámparas, que consisten en un casquillo octal y una ampolla vacía que contiene una cadena de resistencias metálicas que corresponden a los voltajes 240, 220, 130 y 110 voltios. En el texto que se muestra se señala que su fabricación se debe a una necesidad precisa: la de rebajar la tensión de entrada en receptores universales a un valor conveniente. Señala que ese papel lo hacen los cables de alimentación con hilo de amianto, que a su vez son resistencias. Y las resistencias bobinadas. En ambos casos se señala las evidentes desventajas de ambos métodos: calor, posibilidad de cortocircuito, peligro de incendio. Los tipos de la serie europea son R10N, R20N, R30N, R35N y la R40N. En cuanto a los tipos de serie americana, hay varios. Uno de ellos es la A40N. Miguel Romera en su canal dedicó un vídeo explicativo a este tipo de lámparas y en particular a la A40N. Al no encontrar esta radio en ninguna base de datos, tenemos que buscar algún esquema de otro aparato que lleve las mismas válvulas o la mayoría de ellas. Aunque es cierto que Radiomuseum es la base de datos más importante de radios antiguas, yo suelo utilizar la página francesa DocTSF para este tipo de tareas. Una vez localizado el sitio web con el buscador, nos encontramos con un menú inicial. No escribimos nada en marca ni en modelo. Hacemos clic en Más criterios. Nos desplazamos hacia abajo y donde pone lámparas escribimos todas las válvulas separadas de una coma.
Abajo vamos a validar la búsqueda y vemos que no hay ninguna radio con esas válvulas en esta base de datos. Tenemos que acotar la búsqueda, pero antes vamos a ver qué aparatos llevan la R20N reguladora de voltaje. Nos aparecen 4 modelos, pero ninguno encaja con nuestro aparato y además no se ve un cuadrado pequeño rojo indicador que se adjunta al esquema. Lanzamos una nueva búsqueda sin la R20N. Aquí nos aparecen 20 aparatos. Elegimos la marca Alfar, pues el cuadro rojo nos indica que adjunto tenemos su esquema. Esta radio, en vez de llevar una R20, tiene la R10N. Para buscar más esquemas similares podemos ver la información anexa a la lámpara ECH3. Tenemos la posibilidad de ver las radios que llevan esta válvula junto con la EF9 y la EBF2. Al final, para trabajar nos quedamos con el esquema de la radio Alfar, que salvo pocos detalles es similar a la Astoria. Vamos a iniciar la reparación. Lo primero es ocuparse de los condensadores electrolíticos. Para comenzar, los dos condensadores del filtro en pi de 47 microfaradios y 160 voltios. Aquí no se aprecia bien, pero por la salida de los cables sale una pasta blanquecina. Están totalmente inutilizados y se sustituyen. Respecto a los dos electrolíticos de 30 microfaradios de la lámpara de sonido y la detectora, también están fuera de valor. Se cambian. Ahora es el turno de ver los valores de las tensiones. El esquema de referencia nos incluye una tabla con todas las tensiones de trabajo de las lámparas. Los valores de voltaje en ánodos son de media 70 voltios, muy por debajo de lo que debe ser. Se observa que el voltaje de filamentos es bajo. Caen 2 voltios en la ECH3 cuando deberían ser 6,3. Caen 4 voltios en las otras dos de 6,3. Y 30 voltios en el caso de la CLB cuando deberían ser 44 voltios. Conclusión: o bien hay alguna derivación a masa o la válvula R20N no funciona correctamente. Y en particular la ECH3 conversora osciladora presenta algún problema. Ahora vamos a comenzar con algunas pruebas. La primera es inyectar señal de baja frecuencia desde el altavoz hacia la derecha en algunos puntos. Y antes del condensador de acoplo entre la detectora y la válvula de salida de audio no hay señal. Se cambia el condensador de 10 nanofaradios y hay señal. Lo mismo nos sucede con el condensador colocado junto al potenciómetro de volumen cuando inyecto señal de radiofrecuencia, en el entorno de los 470 kilociclos. No tenemos señal en el altavoz. Se comprueba el condensador que se muestra y está fuera de valor. Al cambiarlo ya tenemos señal en el altavoz. Por último, se inyecta señal de frecuencia intermedia en la antena y en el ánodo de la conversora y se escucha en el altavoz. La frecuencia intermedia parece estar en torno a los 480 kilociclos. Al tener señal de frecuencia intermedia desde la antena pero sin escuchar ninguna emisora al intentar sintonizar,
Podemos concluir que las diferentes etapas situadas entre la antena y el altavoz funcionan más o menos correctamente a falta de ajuste. Y que lo que está fallando es la etapa osciladora. Vamos a comprobar el circuito del oscilador local, dejando a un lado la válvula. Es decir, que las bobinas y condensadores funcionan. El procedimiento, que también sirve para comprobar el circuito de antena, está descrito en un vídeo del canal Radios Antiguas y Más, de Jorge Calvín. Concretamente en un vídeo número 5 de la radio Inter Texas AM. También encontramos este procedimiento en el canal de Carles Botia. En un vídeo parte 3 de una Philips CMB100. Básicamente consiste en que, con la radio apagada, introducir señal con un generador de radiofrecuencia de cualquiera de las bandas en la grilla de la sección triodo de la osciladora, y medir la señal con el osciloscopio o frecuencímetro colocado en el ánodo de esa sección triodo. También se puede introducir la señal en el ánodo y medir en la grilla. En el vídeo que se muestra realicé la medición sobre la onda corta en el circuito de antena. En todas las pruebas tanto de antena como de parte osciladora en todas las bandas todo salió bien, con lo que verificamos que los condensadores y bobinas de esos circuitos funcionan bien, y de paso que el conmutador de bandas funciona correctamente. Una segunda prueba complementaria a la anterior es una que está muy bien explicada en un vídeo de Carles Botia en una reparación de una Telefunken Sonata con problemas en el oscilador local. Se trata de inyectar una señal de radiofrecuencia, sin modular, en la grilla del tríodo de la conversora osciladora. Si escuchamos alguna emisora quiere decir que tenemos un problema en el oscilador local. Y que el resto del aparato funciona. En el vídeo que muestro inyectamos una señal de onda media en la grilla del tríodo de la ECH3. Al mover el generador y llegar sobre los 1208 kHz se escucha una emisora que se corresponde con Radio Nacional de España emitiendo en 729 kHz. 1208 menos 729 serían alrededor de los 480 kHz de la frecuencia intermedia. Porque los niños pequeños hacían monerías cuando venían los familiares a casa con la guitarra, no era una procesión, era para cantar canciones de la época de... ¿Qué tiempos? Había un baño para todos y una guitarra para todos. En definitiva, y dado que funcionan los elementos del oscilador local pero no tenemos oscilación, y que al inyectar señal externa oímos emisoras, podemos concluir que el problema lo tenemos en la válvula ECH3. Como no dispongo, por ahora, de un comprobador de válvulas, vamos a probar a sustituir la ECH3 por una ECH42 que, como indica Radiomseum, es una de sus válvulas sucesoras. Después de quitar la ECH3 vamos a conectar los pines a una ECH42 teniendo en cuenta la distinta disposición y numeración de los electrodos. Por lo que respecta al circuito de filamentos en serie vamos a saltarnos la ECH3. Teniendo en cuenta que falta voltaje en este circuito, no hay problema en no contar con esa caída de voltaje de 6,3 voltios. La Unión de Consumidores denuncia que las medidas para evitar el fraude, el abuso y la suplantación en llamadas comerciales no deseadas, las denominadas spam, siguen siendo insuficientes y están dejando un caladero para que sigan engañando a los ciudadanos. La Unión de Consumidores celebra la Ley General de Telecomunicaciones, pero La idea es que mientras esperamos recibir una nueva válvula ECH3, colocar temporalmente la ECH42 para poder seguir con los ajustes necesarios. Pero por desgracia surge un gran inconveniente. La lámpara reguladora de voltaje ha dejado de funcionar y no es posible conseguir otra en ninguna plataforma, ni tan siquiera en la web radioantigua.com. Toca, pues, rebajar la tensión de entrada de 220 al entorno de los 110 voltios. Como dispongo de un autotransformador lo utilizaremos. En primer lugar, la corriente anódica. En teoría la válvula dañada suministraba unos 110 voltios. Colocando alguna resistencia de absorción no habrá problema. En segundo lugar, la corriente de filamentos. He dejado fuera la conversora por las razones que luego comentaré.
Luego calcularemos la resistencia de absorción. Por último nos queda el asunto de las dos lamparitas del dial de 6 voltios cada una. Para esto vamos a utilizar un transformador de 220 a 12 voltios. Al alimentarlo con 125 voltios obtenemos 6 voltios. Esta solución la podemos ver en un vídeo del canal de Solocure en el que también utiliza esta técnica. La disipación del calor era excesiva y bueno, he decidido ponerle un trazo pequeñito. Original es de 220 con entrada 125 0 y el secundario 22 voltios de alterna. Entonces en la entrada del 220 le meto 125 y aquí conseguimos alrededor de 11 voltios. Respecto a la lámpara intrusa ECH42 también la vamos a alimentar en paralelo con las lámparas del dial por la razón que ahora expondré. Este es el circuito de filamentos. Teniendo en cuenta que en mi domicilio la tensión alterna es de 235 voltios, al conectar el autotransformador obtengo 130 voltios. La pega viene al ver que la ECH42 tiene un consumo de 0,23 amperios. Es decir, 0,03 amperios superior a las demás lámparas. Esto es, por el circuito va a circular una corriente de intensidad de 0,23 amperios. Vamos a calcular la resistencia de absorción necesaria, que en este caso sería de 161 ohmios y 8 vatios para un voltaje de 37 voltios. Pero en este caso estamos haciendo pasar más intensidad de corriente por las lámparas que tienen un consumo asignado de 0,2. Se podrá decir que es insignificante, pero ahí está el dato. En el canal de Tony Guitar Ibiza se aborda este tipo de situaciones cuando colocamos válvulas de distintas intensidades en serie. En definitiva, se trata de calcular una resistencia que consuma esos 0,03 amperios que van a pasar de más por las válvulas que no son la ECH42. Y esa resistencia tendrá que tener un valor de 2800 ohmios. En este punto decido sacar la ECH42 del circuito de filamentos y alimentarla en paralelo con las lamparitas del dial. Toca recalcular la resistencia de absorción de nuevo, que queda en 217 ohmios y de 8 vatios. Nuevo problema. Las resistencias que tengo de esa potencia son de 47 ohmios, con lo que necesitaría al menos 4. Y ocupan un espacio en la radio del que no dispongo. La solución nos la aporta Ignacio Baquedano en un vídeo llamado Convertir la alimentación de una radio universal de 125 voltios a 220 voltios. La idea es poner un diodo rectificador 1N4007 que soporta 1000 voltios y 1 amperio. La corriente rectificada no es la mitad del voltaje de entrada, sino que es el resultado de dividir esa corriente de entrada por la raíz de 2. Por supuesto, no se puede colocar un condensador electrolítico, pues el voltaje sería mayor. Tenemos que volver a calcular nuestra resistencia de absorción con el nuevo voltaje a absorber, que es de 9 voltios y nos da un valor de 44 ohmios y casi 2 vatios. En el momento que coloquemos de nuevo la conversora original, la ECH3 en el circuito de filamentos, podremos casi prescindir de esta resistencia. La pérdida de la lámpara reguladora de voltaje tiene como consecuencia directa que los filamentos en serie de las demás válvulas reciban la corriente directamente de golpe. Esto es lo que se conoce como fogonazo y conviene intentar mitigarlo. A continuación vemos su efecto en la válvula rectificadora. Para atenuar el fogonazo se utilizan los termistores. En este caso del tipo NTC, que presentan una resistencia al paso de la corriente, pero que en cuanto alcanzan una cierta temperatura esa resistencia casi se anula, con lo que se atenúa ese primer golpe de corriente que puede dañar los filamentos. Una explicación muy detallada de todo esto la encontramos en el vídeo que se muestra del canal Radio Técnico en una reparación de una radio Philips. Vamos a probar con una NTC de 120 ohmios. Ahora vamos a probar a poner en serie dos NTC de 120 ohmios cada una. Y esta es la comparativa.
Al final pondremos dos NTC en serie en la posición que se indica. Ahora un estudio publicado por la revista Neurology relaciona el consumo de edulcorantes con el deterioro cognitivo. Durante 8 años, la Universidad de... Ya, que quien elige a Oyarzabal de delantero soy yo, Jesús. Que sí, que Quien sí. apuesta por Merino soy yo. Quien decide la pareja de... En relación al desempeño del oscilador local surge el problema de que el rango de frecuencias que abarca en la onda media, que debería ser entre 1 MHz y 2 MHz, no se cumple. En un principio este era el caso, pero por alguna razón se ha situado entre 1 MHz y los casi 1,70 MHz, dejando fuera por tanto las emisoras que pudieran estar a partir de los 1220 kilociclos. En lo relativo a este tema es muy ilustrativo el vídeo del canal Radios Antiguas y Más. De la reparación de una radio Paté en su parte tercera. Se explica el alineamiento del oscilador local y la sintonía, y en particular la acción del padder y de los trimes en la consecución del rango de frecuencias óptimo. En la radio Astoria las bobinas de antena están situadas a la derecha del conjunto de radiofrecuencia y las bobinas que afectan al oscilador local están a la izquierda. Y hay que tener en cuenta que esta radio no tiene padder. La inductancia de las bobinas, que modifica la frecuencia final, se consigue a través de una ferrita que se introduce en el cuerpo de estas. El trime, que está en paralelo con las bobinas, modifica el rango de frecuencias del oscilador local en su parte alta. Ni siquiera haciendo todo el recorrido de las ferrita conseguíamos llegar a los 2 MHz sin que afectase al principio del rango de frecuencias. Al final el problema era que la ferrita carecía de una especie de cera que la fija al interior de la bobina y que quizás le daba una cierta inclinación con respecto al eje de la misma. Se le aplicó un poco de cera de una vela y se consiguió el objetivo. Ya solo queda el ajuste de los botes de frecuencia intermedia. Desde el principio la habíamos fijado en torno a los 480 kHz, un valor un poco más alto de lo habitual. Vamos a hacer una comprobación, esta vez sintonizando una emisora conocida. Para la medición usamos el osciloscopio y el frecuencímetro asociado a un generador que está desconectado. Así, al sintonizar Radio Nacional de España, que emite en los 729 kHz, se ve que la frecuencia del oscilador local se sitúa en el entorno de los 1210 kHz. La diferencia son unos 481 kHz. Hay un top 3, hay un, bueno, el top 1 porque fue complicado, fue una persona que decidió retarme y me dice, piensa lo que quieras. Esa persona había venido con su mujer. Para el ajuste de las frecuencias intermedias he intentado seguir las recomendaciones que se señalan en el canal La Radio de Época de Alberto Cardona y que se refieren específicamente a este ajuste cuando por medio tenemos válvulas con capuchón. Por último dejo en la descripción del vídeo un enlace a un documento donde he ido recogiendo enlaces a vídeos que me han servido en la reparación y algunos más. Para evitar el saque rápido del Burgos. De ahí que el árbitro se haya acercado y Caracalla le ha dicho, oye, pues ten cuidado porque a la próxima te puedes ganar cartulina amarilla. Aquí también tienen las bajas de Amatucci y Cedeño con la selección. Sí, Es que... Amatucci, las tres son en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas. Amatucci. 9 kilómetros, línea de meta para que concluya la 15ª etapa de la Vuelta. 5 de la tarde, 4 en Canarias, Juan La Ronda en Carrusel.